Por mi parte personal, una mínima presentación. No les quepa duda de que el que les habla es un acérrimo defensor de la negociación colectiva, por muchas razones, y que sirva de carta de presentación. En primer lugar, porque entiendo que es un instrumento fundamental de paz social a corto, a medio y a largo plazo, y en definitiva de estabilidad política, económica y social en un país. En segundo lugar, y de una manera muy relevante, porque es el mejor instrumento inventado de redistribución económica conocido. En tercer lugar, porque es un instrumento muy importante desde la perspectiva empresarial, debería haber sensibilidad para verlo así, es un instrumento de adaptación de la legislación general a la realidad sectorial, a la realidad de las empresas. No hay otro. La ley Café para Todos siempre es peor que una fórmula negocial inteligente. Y finalmente, y en esto voy a basar un poco la segunda parte de mi intervención, porque constituye sin duda un instrumento idóneo para conseguir a la vez un empleo competitivo para las empresas y un empleo de calidad para los trabajadores. No están reñidas competitividad y calidad en el empleo. Calidad y competitividad en el empleo. Entrando ya en el tema que yo creo que es el que más diferencia el modelo chileno del modelo español, la estructura de la negociación colectiva, yo les diría, y ya me voy a referir a partir de ahora solo a la negociación reglada o estatutaria, dejo la negociación extraestatutaria y los distintos acuerdos de empresa que les he descrito. En cuanto a la negociación estatutaria, lo más significativo es que la ley reconoce libertad plena a las partes contratantes para fijar el ámbito funcional y territorial del convenio. La ley no prefija, ni prohíbe, ni limita, son las propias partes las que libremente fijan la unidad de negociación en la que desean firmar ese convenio colectivo. Y por eso en España coexisten acuerdos interprofesionales firmados por las centrales sindicales, las confederaciones, comisiones obreras, UGT de una parte, COE-CEPIME de otra. O a nivel de comunidad autónoma también puede haber acuerdos interprofesionales. Hay convenios sectoriales, convenios subsectoriales en los distintos ámbitos, estatal, de comunidad autónoma o región, de provincia, comarca local en su caso, y naturalmente hay convenios de empresa e incluso convenios de centro dentro de una empresa, o convenios dentro de la empresa que afectan no a todo el personal, sino a un grupo de trabajadores. Caso típico sería el convenio de pilotos de líneas aéreas, por ejemplo. Eso les llamamos convenios de franja. Y también hay convenios de grupo de empresas, normalmente holding o empresas que se relacionan entre ellas de una determinada manera. Les voy a dar algunos datos para que se sitúen. Miren, los convenios de empresa suponen, en este momento, representan alrededor del 75% del total de convenios colectivos. Y cuando hablamos de convenios colectivos, hablamos de aproximadamente unos 5.000 a 5.500 según la época. 5.000 convenios que afectan alrededor de 10 millones de trabajadores, lo que supone, en relación con la población activa asalariada, una tasa de cobertura negocial alrededor del 70-75%. Bien, es verdad que esta tasa de cobertura no está medida científicamente, en eso estamos en la Comisión Consultiva. Queremos elaborar un mapa estructura de la negociación colectiva con criterios científicos para ver efectivamente si esta aproximación que dan centrales sindicales, patronal y Ministerio de Trabajo se acerca o no a la realidad. Yo tengo la impresión de que no. En fin, si luego me preguntan, les diré por qué. El tema es largo. Pero volviendo al tema, de esos 5.500 convenios, un 75% del total son convenios de empresa. Pero esto no les debe despistar, porque ese 75% de convenios de empresa afectan únicamente al 0,3% de las empresas españolas. Es decir, cifra realmente insignificante. Y en cuanto a los trabajadores afectados, afectan en torno al 10% de trabajadores. O sea que solo el 10% de trabajadores están cubiertos por convenios de empresa. Si hacemos parangón con su modelo y no tuviéramos nosotros convenios supraempresariales, tendríamos unas cifras muy semejantes a las que ustedes tienen, cubiertos por la negociación colectiva. Ante la ausencia de negociación colectiva supraempresarial, los convenios de empresa serían insuficientes. Pero es más, yo les diría que en España todas las empresas que pueden, porque tienen interlocutores para hacerlo en la empresa, representantes de los trabajadores, y quieren,
tienen convenios colectivos. Por tanto, este es un primer dato interesante a resaltar. En segundo lugar, que los convenios sectoriales provinciales son los más importantes hoy por hoy en España en términos de cantidad. Los provinciales sectoriales constituyen el 20% del total de convenios, pero afectan aproximadamente al 73,5% de empresas y al 55% de los trabajadores. Por tanto, convenios provinciales es la estructura más amplia. Pero dos palabras sobre cómo está funcionando la negociación colectiva en términos de contenido. Miren, la negociación colectiva en España no se entiende sin lo que se llama diálogo social o concertación social. El diálogo social, la concertación social, se utiliza en la negociación colectiva todos los años para firmar un acuerdo interprofesional bilateral entre comisiones UGT y COE-CEPYME, donde se establecen con carácter recomendatorio líneas directrices de lo que debe ser la negociación colectiva durante ese año, en este caso el año 2006, en el último acuerdo prorrogado del año anterior. Lo importante a resaltar aquí es que en estos acuerdos interprofesionales, no yo, sino los agentes sociales han interiorizado algo muy importante, que la negociación colectiva es un instrumento idóneo para conseguir un empleo de calidad y un empleo competitivo. Y esto no lo dice solo comisiones y UGT, lo dice también la COE-CEPYME, y lo dice expresamente todos los años. Es decir, esa interiorización, me atrevo a subrayar, constituye una pica en Flandes, constituye un avance sustancial en el modelo de negociación colectiva. En España cada vez más hay un mercado de trabajo dual. Hay dos tipos de empresa con dos lógicas distintas, y esto lo estamos apreciando cada vez más. Hay un tipo de empresa que es la empresa que está globalizada o que es globalizada. Y esta empresa sabe y es consciente de que no puede competir en costos, porque el costo del salario medio puede ser del orden de X euros, mientras que el costo del salario por hora trabajada en un país del oriente lejano pues no llega ni siquiera al euro, sino se mete al 0,3. Y en esa proporción es absolutamente imposible competir en costos. Esto lo saben. Y entonces lo que quieren es competir en calidad. Y para competir en calidad no vale de nada tener trabajadores temporales, trabajadores poco formados. Lo que están pidiendo es flexibilidad de la mano de obra, movilidad funcional, posibilidades de polivalencia, formación de los trabajadores. Y aquí hay un punto de encuentro muy importante entre los sindicatos, los trabajadores y las empresas. Yo defiendo desde hace ya algunos años que el futuro del contrato de trabajo será un contrato de trabajo formativo, en el que ya no se va a intercambiar trabajo por retribución, sino trabajo más formación por retribución más formación. Me explico. La formación profesional interesa tanto al trabajador para reciclarse como al empresario. Y en el futuro yo estoy convencido de que el contrato de trabajo será un contrato formativo, lo que supone que la formación profesional será un derecho exigible por el trabajador a la empresa y un derecho exigible por la empresa al trabajador. La participación ya no va a ser, como decir, una exigencia sindical, sino va a ser una exigencia de las propias empresas para poder mantenerse en el mercado. Esta es una realidad que está en sus inicios en el empleo. Y frente a eso está la lógica de la empresa de toda la vida, que es la empresa no globalizada, por ponerles un ejemplo, la construcción o los servicios cutres, los servicios, en fin, de menor calidad. El tipo de empresa sigue anclada en la lógica de la competencia en costos. Y para competir en costos y que no le saquen del mercado, pues lógicamente quiere minimizar los costos sociales. Quiere trabajadores temporales que piensan que cuestan menos, quiere bajos salarios, quiere jornadas enormes, etcétera, etcétera. Normalmente no es fácil cambiar la mentalidad de los empresarios que están situados en una y en otra, porque cada uno tiene sus exigencias, pero yo estimo, al menos quizá con más la voluntad que la inteligencia, es decir, en el sentido bastante voluntarista, que la negociación colectiva vale para nada y que la negociación colectiva es un instrumento óptimo para mejorar tanto la competitividad de un tipo de empresas como de otras, si bien con contenidos distintos, ¿no? Y nada más, muchas gracias.